Bien, hermanos, vamos con la ayuda del Señor a entrar en esta parte de la palabra del Señor, del mensaje que tenemos para hoy. Y quisiera hacer una oración, hermano, para que Dios nos dé atención, ¿verdad? No estemos pensando por allá en el almuerzo, en mañana, por la tarde, en los problemas, no. Vamos a concentrarnos en lo que dice aquí, para que lo podamos entender. Padre, aquí estamos, Señor, otra vez para abrir tu palabra y seguirla enseñando. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra como lo dice la Biblia, con mansedumbre, porque esta palabra es la que nos salva, la que cambia nuestra vida, la que nos da esperanza. Así que bendiga, Señor, este momento. Por Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, ¿por qué estamos reunidos aquí hoy como iglesia? ¿Por qué estamos reunidos aquí hoy como iglesia? ¿Sabe por qué estamos reunidos aquí? Por el llamamiento divino. Si fuera por nosotros mismos, nunca hubiéramos respondido al llamamiento de Dios a la salvación. Por lo menos fue mi experiencia, ¿no? Teniendo por ahí apenas unos 20 algo de años. Yo no quería saber de Dios, no me interesaba. Así que cuando Dios me llamó, hubo un cambio. Y no fue que oí una voz, sino que las circunstancias de la vida se fueron presentando de tal manera que alguien me habló de Cristo, alguien me invitó, problemas que yo tenía, todo me llevó a pensar, necesito de Dios. Y eso es un llamamiento. Estando nosotros muertos en pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por su gran misericordia Dios nos llamó. Y uno se pregunta, ¿y por qué a mí y por qué a ese otro no? Yo no sé. Cada uno vamos a tener que preguntar eso después de que partamos de este mundo. Este llamamiento fue tan poderoso y tan convincente que no pudimos decir que no. Porque nació en nosotros un profundo deseo de acudir a Dios, de reconocer lo que estábamos haciendo, de pedirle perdón por nuestros pecados, y creemos que, como lo dice la Escritura, el Espíritu Santo nos hizo ver la realidad de lo que somos. Esto que acabo de decir lo explica el apóstol en la carta a Tito. Ya vamos a ir a nuestro texto de hoy, pero en la carta a Tito, o la epístola a Tito, allí hay una explicación de esto en el capítulo 3, versículo 4. ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? ¿Qué fue? ¿No? Y podemos leer desde el 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Insensato quiere decir loco, sin razón. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La vida del mundo es una vida infernal. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso pasó. Tal y cual como está escrito ahí. Fue mi experiencia. Espero que sea la suya. Ahora, hemos estado diciendo que Dios nos ha llamado a ser mayordomos de Dios. Hoy es el último domingo que hablaremos de este tema. Eso de ser mayordomos de Dios, pues es un llamado de Dios. Y aquí tenemos en la primera carta de Timoteo, continuando con nuestros estudios, y los invito a abrir su Biblia, primera de Timoteo 6:11. Vamos a tratar del versículo 11 en adelante, porque sigue hablando de lo mismo, de la mayordomía, de la responsabilidad que tenemos, que Dios nos llama a esto. Es un llamado para quienes sirven al Señor en el ministerio, en primer lugar. Vamos a encontrar eso acá, a partir del versículo 11. Un llamado a quienes sirven al Señor en el ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio. Ser pastor es un ministerio. Enseñar como maestro es un ministerio. Dirigir aquí los himnos, como lo ha hecho el hermano Freja, es un ministerio. Ayudar en la música es un ministerio, porque eso es un servicio a Dios. Claro, nosotros sabemos que esta carta fue escrita especialmente para el pastor Timoteo, pero lo que es aplicable a él es aplicable también en una segunda instancia a todos los creyentes de la iglesia. Entonces, ese llamado a quienes sirven al Señor en el ministerio es un llamado siguiendo las virtudes de la vida cristiana. Leamos el versículo 11. Dice: mas tú, hombre de Dios. ¿Quién era ese hombre de Dios? Específicamente era el pastor Timoteo, pero claro, todos nosotros también somos hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Él ha estado hablando de los peligros del amor al dinero, de los peligros de una vida mundana, de una vida que no agrada a Dios. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué es todo esto? Todo esto es o son las virtudes de una vida cristiana. Y las virtudes son los frutos del Espíritu Santo. Hace un rato leímos esos frutos, ¿no? Si uno es un cristiano, manifestará esos frutos en mayor o menor grado, pero los va a manifestar. Y esos frutos son, como lo menciona Pablo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos que adornan el carácter y la personalidad de un cristiano. Deben estar presentes en nuestra vida. Y aquí lo recuerda él. Entonces él dice, por ejemplo, corra tras la justicia. Cuando dice, sigue la justicia. Como si fuera nuestro maestro. Vayamos en pos de la justicia, siendo una persona temerosa de Dios que busca obedecer los mandatos de Dios. Sigamos la fe como confianza en Dios. Sigamos la esperanza que nos sostiene bajo las dificultades que tenemos que afrontar en este mundo. Sigamos el amor, la paciencia, la mansedumbre, todas estas cosas que son importantísimas en la vida y en el carácter de un cristiano, como tú y como yo. Entonces, sigamos las virtudes de la vida cristiana. Y luego dice, peleando la buena batalla de la fe, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Y en otros pasajes, Pablo nos dice que la vida cristiana es eso. Él usa metáforas para explicar, dice que la vida cristiana es como una pelea, como una batalla,
como una competencia que tenemos que ganar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y luego sigue diciendo el versículo, echa mano de la vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Echa mano de la vida eterna. Está diciendo aferrémonos a esa vida nueva que Dios nos da. La vida eterna no es algo que llegamos a conocer solamente en el futuro, porque cuando hablamos de vida eterna suena como por allá un concepto galáctico, por allá, quién sabe dónde será, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la vida eterna. Y claro, la Biblia dice que el mundo no termina aquí, que nosotros o por una enfermedad, o por una vejez, o por cualquier accidente, morimos, nuestro cuerpo va al cementerio, pero seguimos viviendo, porque somos un alma. Seguimos pensando y vamos a seguir viendo y conociendo, sin cuerpo, pero seguimos viviendo. Y entonces, ¿por qué esa promesa? Es que tenemos la vida eterna, ¿no? Pero como dije, esa vida eterna no es algo solamente que conocer en el futuro, sino es una vida que comienza aquí, ahora, desde que uno cree en Cristo y se arrepiente. Esa es nuestra esperanza. Entonces la vida eterna también no es solamente una vida futura, sino que es también una calidad de vida. Es una vida con Dios, una vida distinta, una vida abundante, como dice la Escritura. Y por eso fue que uno se interesó. Y por eso fue que llegué yo a la iglesia y habían otros hermanos con la misma experiencia. Por eso fue que respondí también el llamado de Dios a ser pastor. ¿No? Pues hubiera podido haber hecho otra cosa. Haberme metido en el mundo de la política o de los negocios o otra cosa. No, Dios, sentí ese llamamiento de Dios. Por eso dice él, siga así, eche mano de esa vida eterna que usted ha recibido, respondiendo a ese llamado de Dios. Sigue diciendo el 12, eche mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo había llegado a la iglesia muy niño, parece, y él hizo una confesión. ¿Cuál fue su confesión? Él dijo allá en la iglesia, creo en Dios, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo hizo ante muchos testigos en la iglesia. Y respondió al llamado de Dios, primero a seguirle como un discípulo de Cristo, que es lo que todos debemos hacer, o lo que hemos hecho, ¿no? Y luego él responder a ser un fiel ministro del Evangelio. Y por eso dice aquí en el versículo 13 otra cosa. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que está recordando aquí el apóstol? Debemos recordar lo que dice el Evangelio, por ejemplo, Mateo 27:11, y regresamos en un momento a donde estamos en Timoteo. Pero en Mateo 27:11, eso nos ayuda a qué fue lo que dijo Jesús. ¿Cuál fue su profesión de fe? Dice aquí que ante Poncio Pilato. Aquí en 27:11 entonces está la historia cuando Jesús fue capturado, azotado, martirizado y llevado frente a Poncio Pilato el gobernador. Y ahí en Mateo 27:11 dice lo siguiente, está Jesús de pie, una multitud allí, está también Pilato en juicio contra el Señor, para hacerlo ajusticiar.
Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le preguntó eso? Pues porque cualquiera que dijera yo soy el rey de los judíos, lo mataban, porque el rey de los judíos era el emperador romano. Y cualquiera que dijera soy el rey de los judíos era loco, considerado un impostor o un subversivo del orden político. Y le pregunta al gobernador: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, tú lo dices. Ahí hizo su profesión de fe. En otras palabras le dijo: lo soy. Podía haber negado para salvarse, pero no, él fue firme en su profesión de fe. Y muchas veces lo dijo: Dios me envió aquí. Tengo una misión. ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Y así. A esa profesión de fe es que se está refiriendo aquí Pablo a Timoteo. Y le dice: usted también hizo una profesión de fe, acuérdese. Y esa profesión de fe es la que nosotros hemos hecho. Porque cuando yo pisé una iglesia por primera vez y escuché el Evangelio y después me hablaron del bautismo, me hicieron la misma pregunta: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y tuve que decir: sí, creo. Si no, no me hubieran bautizado tampoco, ni me hubieran aceptado en la iglesia. Así es la cosa. Ahora, cabe aclarar, hermano, que el ministerio del pastor no es el único ministerio en la iglesia, como ya lo dije, ¿no? Hay muchos ministerios en la iglesia, hay diversidad de dones. Y todo servicio que hacemos en la iglesia es un ministerio, porque es un servicio para el Señor. Un llamado que Dios nos hace. En segundo lugar, es un llamado a guardar el mandamiento también. ¿Cuál mandamiento? Pues todo lo que hemos venido aprendiendo en la iglesia y leyendo la palabra. De manera que ahí en el versículo 13, después de que le dice: te mando delante de Dios, en el versículo 14 ahora dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Le dice a él. Es decir, esa comisión que él tiene, ese servicio a Dios, ese llamamiento, tiene que ser genuino. Lo único que mancha nuestro buen ejemplo y nuestro testimonio es el pecado. Y por eso es que nosotros tenemos que ser, ojalá fuésemos sin mancha. Porque cuando nosotros no damos un buen testimonio, la gente empieza a hablar mal. Y el mismo diablo empieza a decirle a la gente: ¿sí ve? Y él dice que es un bautista, que va a una iglesia. Y mírelo cómo se comporta, mírelo cómo hace las cosas. Y luego le dice también ahí: guarde este mandamiento sin reproches, sin reprensión, hasta la aparición del Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces hay que perseverar hasta el fin. Es lo que está diciendo el apóstol. Damos testimonio de nuestra fe todo el tiempo. Si alguien me pregunta a mí algo, yo le digo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creo, todo el tiempo, ¿verdad? Bien sea que Cristo llegue hoy, o bien sea que nos llame a su presencia en cualquier momento. Yo doy testimonio de que creo en Cristo en todo lugar. Y esperamos a nuestro Señor. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el Señor? No es cualquier Dios que hay por ahí de los miles que hay en este mundo y en los cuales cree la gente. No.
Nuestro Señor es el único Dios verdadero, por encima de todas las religiones. El soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es inmortal, invisible hasta ahora, pero visible cuando estemos con Él. Jesucristo ha venido a enseñarnos quién es ese Dios invisible que a veces no entendemos ni comprendemos. Y por último, aquí en esta parte, pareciera que cambiara de tema, pero no es así, porque también Pablo le dice a este pastor, le habla de un llamado a ser generosos. Qué interesante, ¿no? Y es un llamado especialmente a los ricos que están en la iglesia y que están afuera también. Y luego dice el versículo 17, entonces, a los ricos de este siglo, de este mundo, quiere decir lo mismo, manda, no dice, déles un consejo, convénzalos, dice es mande, un mandamiento, una orden, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Entonces, en los versículos anteriores recordemos que Pablo ha hablado también acerca del peligro del amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando uno empieza a amar el dinero y a llenarse de codicia y de ambición, es peligroso para la vida de fe. Nos puede extraviar del camino, nos puede hacer sufrir mucho. Ahora, en aquel tiempo había hombres ricos. Por eso fue que el apóstol habla aquí. Y probablemente algunos ricos desde esa época habían llegado a la iglesia por un llamamiento de Dios. Querían hacerse miembros. Habían recibido el llamamiento a la salvación. Por lo tanto, el apóstol les hace una exhortación. Y recordemos que dijimos aquí que no es que el dinero es malo, en sí mismo no es malo. El problema está si lo amamos y nos llenamos de codicia y de ambición y pecamos por eso. Entonces le hace una recomendación a los ricos que están en la iglesia. Les dice, no sean altivos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean orgullosos. Y si el apóstol lo dice es porque ya en la iglesia habían algunos que tenían esa actitud. El libro de los Proverbios está lleno de eso, ¿no? Dice que el hombre rico habla con dureza, con arrogancia, con altivez. Y aquí dice él que no deben tener esa actitud, si son cristianos. Su esperanza debe estar en el Señor, como dice aquí. No pongan la esperanza en la plata, en el dinero, porque eso es incierto. La esperanza de ellos debe estar en el Señor. Las riquezas del mundo no se pueden tener para siempre. El dinero no nos puede dar la vida eterna. Puede darnos placeres y muchas cosas que los pobres nunca tendrán, pero no nos puede salvar de la muerte, ¿verdad? Como dijo el profeta, prepárese para el encuentro con su Dios, dijo el profeta Amós. Así las cosas, entonces la esperanza debe estar en el Señor y reconocer que Él es quien nos da todo para que lo disfrutemos. Así que cada vez que uno se sienta en la mesa a comerse una empanada, hermano, tiene que darle gracias a Dios porque pudiéramos no tenerla. O cada vez que compramos una camisa, darle gracias a Dios, porque hay unos que no tienen. Todas las cosas que los hombres reciben sobre la tierra, como la lluvia, el sol, el aire que respiramos, los alimentos, etcétera, todo proviene de la mano de Dios. Por eso la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos.
todos reciben la manutención por gracia, no porque la merecemos. Dios nos sostiene por su gracia. Entonces, en consecuencia, dice el apóstol aquí que los ricos de este mundo deben ser ricos en dar. Dice el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso quiere decir que tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da en esta vida. Debemos usar el dinero para hacer lo bueno. Si se puede ayudar a alguien que verdaderamente lo necesite, tenemos que hacerlo. Ahora, no es que por eso nos vamos a salvar. Uno no se salva por ser caritativo ni por hacer buenas obras. La Biblia dice que la salvación nos la da Dios por la fe, no por las buenas obras. Pero la verdadera fe que Dios nos da debe producir buenas obras. Está acompañada de buenas obras. Si es un rico tacaño y mezquino, pues él no va a hacer ninguna obra buena, ¿verdad? Imposible. De manera que dice aquí el apóstol que lo que hay que hacer es hacer lo bueno con lo que Dios nos da, atesorando para el cielo. Dice él aquí, ¿cómo es eso? Que cuando uno hace lo correcto y cuando uno hace buenas obras, atesora en el cielo, ¿no? Como dijo alguien, los regalos que nosotros hacemos, las ofrendas que nosotros damos, son inversiones. Yo no estoy aquí hablando de la teología de la prosperidad ni cosas de esas. Pero el dar materialmente lo enriquece a uno espiritualmente y asegura que realmente tendremos una recompensa futura. Es lo que dice el Señor, ¿no? Cuando nosotros somos buenos miembros en la iglesia, buenos trabajadores en el área que Dios nos ha puesto, cuando compartimos con aquellos que verdaderamente tienen alguna necesidad, todo eso son buenas obras, no para nuestra salvación, pero sí para tesoros en el cielo. Un día de estos vamos a ser llamados por el Señor a rendir cuentas de nuestra mayordomía, ¿no? Así dice la Escritura. Por eso le dice a ellos, sean ricos en buenas obras como creyentes, porque viene un tiempo. Ahora, desde luego, no hacemos buenas obras para salvarnos, que quede claro eso, ¿no? La salvación no es porque usted es caritativo o buena persona o porque da mucho a los pobres, no. Porque eso será comprar la salvación, y la salvación no se puede comprar. Pero la recompensa sí es por buenas obras, la recompensa en el cielo. Esa es por buenas obras. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:10, ¿qué dice? 2 Corintios 5:10, dos versículos para confirmar esto. 2 Corintios 5:10 dice, 2 Corintios 5:10 dice, por tanto procuramos también ausentes serle agradables, porque que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, la recompensa. No la salvación, la recompensa. Está diciendo el Señor aquí. Igualmente en Apocalipsis 20:12. En Apocalipsis 20:12 dice, es el día final en el cual los ateos no creen, ¿no? Los materialistas, los marxistas, toda esta gente, ¿no? Y aquí el apóstol Juan tuvo una visión y él dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recompensa. Ahí está claro, ¿no? Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, todos los que perecieron en naufragios, etcétera, se presentarán. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez. No fueron juzgados para salvación, sino para la recompensa que Dios dará. Obviamente que no tuvo a Cristo, no recibirá nada. Y el problema es este, si no hemos atesorado nada para el futuro, para el cielo, porque fui un mal creyente, nunca serví para nada, nunca serví a nadie, fui un egoísta, ególatra, orgulloso, mala gente. ¿Qué recompensa cree que va a recibir? Miren, hermanos, hace 37 años fui ordenado por esta iglesia con la intervención de un concilio de pastores y misioneros, que es lo que hacemos los bautistas. Se reúne un concilio de pastores y misioneros por autorización de la iglesia y entonces me ordenan. Tuve que arrodillarme, me hicieron un círculo y me pusieron las manos y me ordenaron al ministerio pastoral, en otro sitio donde estábamos antes. El presidente de ese concilio, de esa junta, el doctor Jim Giles, que fue rector del seminario en Colombia, predicó un sermón y me exhortó con este versículo final, el 20. Vamos a leerlo, dice: oh Timoteo, yo sentí como si me estuviera diciendo, oh Orosmán, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, me quedó eso muy fijo, porque la idea es que como mayordomo de Dios tengo que seguir predicando la verdad relevada, tengo que ser vigilante de la buena doctrina, tengo que ser fiel al Señor, y por eso dice aquí, ¿no? Guarde la doctrina, la enseñanza, guárdelo celosamente. Evite las profanas pláticas sobre cosas vanas, porque tiene que evitar esas cosas y desecharlas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Eso también me quedó sonando mucho. Hay una ciencia que es falsa. Es de los falsos maestros y probablemente se refiere a que en esa época los gnósticos eran muy fuertes, ¿no? ¿Y qué decían los gnósticos? Nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios. Ustedes los cristianos no. Ustedes tienen esa Biblia pero no la saben leer. Nosotros sí leemos lo que hay entre líneas y profundizamos mucho. Tenemos la verdad, el verdadero conocimiento. A eso es que se refiere como ciencia, el verdadero conocimiento. Y Pablo dice aquí que todo eso son especulaciones, no sirven, de nada sirven. Y hermano, esto es algo que vale la pena pensarlo, ¿no? Porque parece que desde el comienzo la iglesia ha tenido que luchar para cuidar de la buena doctrina. Han pasado 20 siglos y parece que el problema continúa. Hay que defender la buena doctrina. Hay pastores y maestros que se creen expertos en las diatribas teológicas. Son expertos en malabarismos teológicos. Pretendiendo ser sabios se han vuelto necios. Y el mandamiento de Pablo que le hace aquí a Timoteo está de moda hoy porque dice, guarde lo que se te ha encomendado. Es lo que le dice, ¿no? Porque
Hay mucho falso profeta, muchos falsos hermanos, mucha gente que les gusta la disputa, la pelea, el debate teológico que no sirve a veces para nada. Guarde la verdad y apártese de todo lo que es falso, es lo que le está diciendo. Y que Dios nos libre de eso, ¿no? Mire usted que aquí, esto ya es como un testimonio, hemos intentado de tener una unidad con las iglesias bautistas y no bautistas que son reformadas. Y hemos hecho algunos eventos en años anteriores para reunirlos a todos. Hemos llegado a tener más de 1000 personas, ¿no? Pero qué cosa tan difícil lograr una unidad de las iglesias reformadas aquí, en la ciudad. ¿Y saben por qué? Porque es que hay muchos pastores que sufren de un orgullo vano. Algunos se creen más puritanos que los puritanos y andan enredados en posiciones teológicas que a veces no son sino mandamientos de hombres, no de Dios. Y ahí estamos en un problema, es que es difícil unir a otros pastores y a otras iglesias de buena doctrina, pero tenemos que seguir adelante. Conclusión, hermanos, si Dios nos ha llamado a su servicio, hagámoslo de la mejor manera siendo fieles, ¿no? Luchando contra el mal, dando testimonio de nuestra fe. Cuidemos toda la doctrina que hemos aprendido. Nosotros no estamos siguiendo a cualquiera, como dicen, a cualquier maestrucho por ahí. Estamos siguiendo al único Dios verdadero, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, inmortal, invisible ahora, pero visible cuando estemos con Él. Si un hermano tiene la bendición de ser prosperado abundantemente y es rico, pues debe saber que simplemente es un mayordomo de Dios. Las personas ricas tienen mucho que dar a la obra de Dios. Hay gente que ama, pero mucho dinero. Y bueno, lamentablemente hay pastores que abusan y roban y estafan y hacen miles de cosas. Lamentablemente, pero cuando es para la evangelización y para lo bueno, yo creo que tienen mucho que dar al Señor la gente que tiene dinero. ¿Por qué no? Y lo hacen no porque se van a ganar la salvación, no, porque quieren servir a Dios y a la causa del Evangelio. Así es. Recordemos, en un sentido general, todos servimos a Dios, todos somos ministros, somos siervos. Él nos ha llamado. Entonces hago una pregunta. ¿Qué está haciendo usted por la obra de Dios? Cuando hablo de obra de Dios es por la iglesia, por la evangelización, por todo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está sirviendo al Señor aquí en la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo lo está haciendo? A cualquier momento Dios nos puede llamar a comparecer ante el tribunal de Cristo, a rendir cuentas como mayordomos que somos. ¿Usted tiene las cuentas claras con Dios? Las tiene, porque es que ese día lo va a llamar el Señor, bueno, venga aquí, hagamos cuentas. ¿Y usted qué? No lo olvide, si Dios le ha dado buenos recursos económicos, usted tiene una gran responsabilidad con la iglesia y con la gente también que verdaderamente lo necesita. Yo no estoy hablando de repartir monedas en los semáforos y de todo el que dice, no, que mire los niños que tengo, resulta que son pordioseros, a veces mentirosos y negociantes. Son gente que negocia con algunas personas que creen que se van a salvar dando eso, dando 100 pesos. Nadie se va a salvar por eso. Eso es una doctrina católica equivocada. Somos salvos por la fe en Cristo, por gracia, no por las cosas que hacemos. Bien, vamos a orar, hermanos.
Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado esta mañana. Es una bendición haber podido estar aquí, aprendiendo tu palabra, cantando estos hermosos himnos, compartiendo con nuestros hermanos y también mirando aquellas cosas que tú nos has dejado. El mandamiento que tú nos das es claro: guardemos todo lo que hemos aprendido, seamos fieles. Amado Señor, danos esa fortaleza, esa persistencia hasta el fin. Fortalécenos en la fe. No dejes, Señor, que las dudas que el mundo trae sobre nosotros, que los medios de comunicación nos enseñan a veces, esas dudas, Señor, nos perjudiquen. No, hemos hecho una profesión de fe, al igual que el Señor Jesús cuando estuvo aquí. Gracias, Padre, por tu Hijo que ha venido a salvarnos. Y gracias, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el día en que tú nos llames para recibir esas recompensas que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.